Bienvenidos, queridos televidentes que nos seguís habitualmente en este programa de Acción Social Católica, siguiendo su vocación inicial y original de dar a conocer un poco el sentido social que la Iglesia quiere que conozcamos para provocarnos a una sensibilidad que nos despierte la solidaridad con el mundo entero, pero especialmente con los más necesitados. Esto que nació, como sabemos, con la encíclica que despertó a nuestra Iglesia hacia ese mundo nuevo surgido con la industrialización, quiere continuar, provocando en nosotros reflexión sobre los acontecimientos de hoy, pero no solo sobre acontecimientos, también sobre figuras de nuestra historia que han sido referencia por algunas cosas. Y el Papa este año en su viaje a Mongolia nos despertó de nuevo la figura y la imagen de un señor que esta llamada del Papa llamó la atención porque en sus tiempos no tuvo precisamente una estrechísima relación con el Vaticano y con la curia. Sus reflexiones provocaron bastantes recelos y aquello creó unas ciertas distancias que no impidieron que se originara una escuela, una forma de pensar y sobre todo una sensibilidad de acercamiento cultural a este mundo que nos toca vivir. Esta persona que vivió desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX era Teilhard de Chardin. Es una figura que vamos a ir conociéndola poco a poco. Y para eso hemos traído hoy con nosotros a alguien que lo conoce bien. Y lo conoce, ¿por qué lo conoces? José Luis Febas. Pues lo conozco desde hace muchos años ya, uno ya es mayor, y durante este tiempo he seguido sus pasos porque en un momento dado lo descubrí y en ese momento me dediqué profundamente a estudiarlo, a leerlo y hacerlo de alguna manera presente en mi vida. Y entonces es realmente una persona que te convence su modo de actuar y tal. Entonces lo convertí en objeto de mi estudio y de mi especialización en el campo de la teología. José Luis Febas es teólogo, es sacerdote, se ha dedicado, pues fundamentalmente, como dice, al estudio. Ujú. ¿Comenzaste a estudiar dónde? Estudié en el seminario de Jaca, pero muy pronto me fui a Comillas, a Santander, a los 11 años. Y en Santander, que era una universidad, en aquel momento, bueno, seminario y universidad, según los estudios de los jesuitas, en el Cantabria, ¿no? En aquellos momentos, pues conocí la figura de Teilhard en aquellos momentos, precisamente porque tuve mis estudios de filosofía y sobre todo y de teología en un momento en que, como has dicho, estaba cuestionado desde el Vaticano por su modo de escribir, por las ideas que decía, etcétera, ¿no? Entonces, un profesor que teníamos, que era el padre Valverde, en Historia de la Filosofía, profesor que teníamos, nos habló de Pierre Teilhard de Chardin y nos dijo, no, en un momento en que estaban prohibidas sus obras en los seminarios y en los centros, porque se le veía que podía crear problemas en la juventud por sus ideas que no estaban suficientemente matizadas o que no estaban muy en consonancia con la ortodoxia general de la Iglesia. Entonces, ese motivo, tú imagínate, un chico joven que te hablan de un autor que además lo conoces ya un poquito y eso, y te hablan de esta postura, es que dices, este es mi autor, yo me voy a dedicar a él. Y en aquel momento pues nació esa especie de sintonía con él y fue el comienzo. O sea que en el adolescente rebelde Sí, que era, sí, surgió esa simpatía también sí, de rebeldía sí. con un autor que... Que estaba puesto en la picota. mm, Sí, en aquellos momentos, y eso te incita luego a profundizar en él, ¿no? Entonces ya cuando llegó a hacer teología, inmediatamente después ya cambió, porque eran los momentos previos al Concilio Vaticano II, y ya en aquellos momentos ya se habían publicado todas sus obras y tal, ya teníamos acceso a la lectura y eso, entonces ya vino un conocimiento ya más profundo a partir de ello, ¿no? Entonces fue cuando empecé a conocerle y a estudiarle.
Y fue efectivamente en los años 60 el momento quizá de más alto reconocimiento de Teilhard. Sí, bueno, se llamó el boom teilhardiano, porque él murió en el 55. ¿Eh? En vida no pudo publicar ningún libro. En vida no pudo publicar porque le prohibieron publicar libros que no fueran de tipo científico, que era su profesión, ¿no? Pero cuando se metía ya por terrenos más problemáticos como era de la filosofía o de la teología, entonces dijo, no, por favor, eso no lo publiques, ¿no? Y fue cuando cortaron el acceso a sus obras en los libros, pero coincidió en el momento en que se empezaron a publicar sus obras, ¿no? Y se empezaron a publicar sus obras de un modo muy, muy interesante, porque en vida no obtenía él el imprimatur que era necesario para las personas que querían publicar dentro de la Iglesia, tanto de su congregación de los jesuitas como del Vaticano. No pudo publicar nada, ¿no? En cambio, él lo que hizo en un momento dado, hizo una heredera de todos sus escritos, y ella sí que lo pudo publicar porque lo que hizo fue hacer una fundación, y la fundación fue la que empezó a publicar todos sus escritos, y en 3 o 4 años hubo un boom, se publicaron 10 o 12 volúmenes de sus obras completas, y fue realmente un fenómeno que se ha estudiado, ¿no? Se llama el boom, el fenómeno teilhardiano de eso, de la publicación de sus obras, ¿no? Y bueno, y publicar obras significa ponerse en el candelero de que la gente hablara, estudiara, etcétera. ¿Lo seguiste estudiando después de comillas? En aquel momento sí, cuando yo volví ya a mi diócesis, ¿no? En Jaca, tuve la suerte de conocer accidentalmente, ahí en el Pirineo, que venía gente de todos los sitios, a una señora de Madrid, que era nada más y nada menos que la secretaria de la embajada francesa. Era una sobrina nieta de Gaulle, y apareció por ahí, por medio de otro sacerdote que vivía por la zona, y le dije, oye, yo tengo interés en hacer una tesis doctoral sobre Teilhard de Chardin. Y me dijo, está hecho. Y ya nada, a los poco tiempo ya me consiguió una beca del gobierno francés y pude hacer la tesis y dedicarme durante 4 años al estudio de Teilhard allí en París. En París es donde recuperaste de nuevo, continuaste. Era necesario, por una razón. Se habían publicado bastantes obras ya cuando yo empecé a estudiar este tema, ¿no? Pero había parte de sus escritos que todavía estaban en lo que era la Fundación Teilhard, que era donde se conservaban todos sus escritos y todos sus manuscritos que estaban sin publicar, y se tenía que ir allí, tenía que verlo. Y luego, por otra razón, allí estaba el fichero de todas las tesis doctorales que se estaban haciendo y de los estudios que se estaban haciendo, ¿no? Porque en aquellos momentos era una fundación que tenía una gran vida y tenía un gran movimiento a raíz de la importancia que estaba teniendo la publicación de las obras de Teilhard. O sea que no solamente volviste a tu gran afición al estudio, sino que volviste también a ese autor que ya desde adolescente te atraía. Ayúdanos a conocerlo, háblanos de él, háblanos de su vida, dónde nace, cómo se desarrolla, qué familia tiene, qué... Pues sí, mira, podemos empezar casi desde el comienzo, donde nace, tú lo has dicho al comienzo, que nació en 1881 en el corazón de la Francia profunda, en la región de Auvernia, y nació en el seno de una familia acomodada, de la pequeña nobleza de la zona, terrateniente, y era una familia muy numerosa, de 11 hermanos, él era el 4.º hermano, y pasaba su vida entre la posesión que tenían en su casa familiar, allí en Saxe-Senat, que en la zona esa, y luego en Clermont-Ferrand, que era la capital más importante que estaba en la zona, donde pasaban los inviernos, ¿no? Entonces, ese niño tenía a sus padres que le habían inculcado 2 cosas. Su padre le había inculcado el amor por la ciencia. Era coleccionista, era una persona muy culta, muy vinculada a la geología, a la botánica, era una persona muy culta del estilo de la época, y su madre, que además era sobrina nieta de Voltaire, nada más y nada menos, una Berthe Adèle, ella le inculcó una religiosidad profundísima, totalmente, ¿no? Entonces, una sobrina nieta, perdón. Sobrina nieta de Voltaire. De Voltaire. De Voltaire. De Voltaire. Profundamente religiosa. Totalmente, de verdad, ¿no? Lo que son las cosas, ¿no? Pero le inculcó una religiosidad muy propia de la época, ¿no? Pero claro, esto le creó a él un problema, ¿no? Un problema personal,
cómo conciliar absolutamente las dos cosas, ¿no? Es decir, mi amor a la tierra, lo que representaba la materia, lo que representaba la ciencia, todo esto, y por otro lado, cómo conciliarlo pues con la fe, con la vida religiosa, etcétera, porque en aquellos momentos no estaba nada claro eso, ¿no? Entonces, toda la vida de Teilhard fue buscar la unificación entre esas dos almas que tenía, el alma materna, el alma paterna, eran sus dos niveles de personalidad, ¿no? Entonces, buscar esa unidad. Y eso fue, desde el comienzo, todo lo que él intentó hacer. Y para ello, pues lo que hizo fue seguir una carrera normal y corriente en los colegios de la época, buenos y tal, pero llegó un momento y a los 18 años se hizo jesuita. ¿Eh? Fue al noviciado en Aix-en-Provence, luego hizo el juniorado, luego se fue a Egipto en su etapa que tienen los jesuitas de 3 años de formación con los alumnos, etcétera. Allí en Egipto él tuvo un descubrimiento muy bonito de que como le interesaba todas las cosas geológicas, de las mariposas, de la botánica, etcétera, llevaba una vida que le encantaba hacerlo y descubrió también el Oriente de alguna manera. Y esto le condicionó bastante luego en su futuro, ¿no? Pero siguió toda la formación y luego les pasó también otra cosa, que en aquellos momentos los jesuitas fueron echados de Francia y tuvieron que ir a Inglaterra. Y cuando fue a Inglaterra, en la zona de Hastings, a hacer la teología concretamente, pues allí él estuvo en contacto con una serie de científicos que en aquellos momentos estaban trabajando en la región y mira por dónde descubrieron un fósil que lo llamaron el hombre de Piltdown, que era la zona donde estaba, ¿no? Era un médico, Charles Dawson, que se dedicaba a hacer prospecciones y Teilhard iba por ahí, como salían, pues a ver lo que había en la zona y todo eso. Bueno, y aquel momento dijo, oye, es que esto es para mí mi futuro, yo quiero saber qué es lo que pasa con el origen del hombre y con todo esto. Entonces, cuando se decantó a lo que sería la antropología y cuando sería concretamente la paleontología, ¿no? Todo esto. Y fue un momento muy interesante de su vida y luego ya siguió adelante porque tenía totalmente claro que se iba a dedicar a una carrera científica. Entonces lo asumió totalmente. Dos grandes vocaciones, facilidad para las lenguas, porque Sí, francés, que estudia en inglés, Inglaterra, claro, que luego lo destinan a Egipto, sí, bueno, claro, totalmente, que más tarde le tocará viajar también a otros lugares, muchos. por ejemplo. Bueno, toda su vida fue de un viaje continuo, ¿no? Bueno, entre otras razones porque le hicieron viajar, ¿no? Aparte de eso, motivado por los descubrimientos que había y por donde se implicó en sus tareas científicas, ¿no? Bueno, recorrió sobre todo China. Es que aterrizó en China cuando ya había ya acabado su formación, estaba empezando a trabajar en París, en el Museo de Historia Natural, porque era lo suyo, la investigación científica, estaba trabajando en su tesis, etcétera. Le invitaron a ir a China, porque había allí un jesuita que había hecho un museo con unas prospecciones que estaban haciendo de elementos antropológicos en Tianjin, y dice, mandadme a uno de aquí, del Museo de Historia Natural de Francia, y le enviaron a él. Y fue además su primer, su primer contacto con China, ¿no? Y además de eso hace exactamente 100 años. ¿Eh? Y eso, sí, hace 100 años, y eso realmente fue un momento clave en la vida de Teilhard. Luego volvió ya, porque aquella experiencia acabó, y luego ya la segunda vez que volvió a China, ya fue, vamos a llamarlo, en plan de exilado, un exilio que tuvo que aceptar por otros problemas que tuvo cuando empezó a trabajar seriamente como docente en París, en el Instituto Católico. Claro, eso explica también el recuerdo de Francisco, Claro. que en su intento de viajar a China, pues estuvo ahí en las puertas, en Mongolia, Claro. y recordó que Sí, hace 100 años sí, este señor anduvo claro. también Pero es que trabajando por si aquí. además fue con motivo de un hecho muy concreto, ¿no? Que allí está firmado, en el sitio donde él estuvo, que era en Mongolia, dice, pues muy cerquita de aquí, en el desierto de Ordos, ¿no? Tuvo lugar hace 100 años la experiencia mística de una persona importantísima, que era Pierre de Chardin,
que ahí compuso pues, uno de los libros fundamentales de la mística cristiana del siglo XX, que es la Misa sobre el Mundo. La Misa sobre el Mundo es una misa que él recitaba cuando no podía hacer la misa, cuando iba de prospecciones, cuando iba ahí en los burros y en los camellos y tal, que se iban desplazando de un sitio a otro, y rezaba esa misa. Y era una misa en la cual él, sacerdote, que ya había sido ordenado, ofrecía a Dios el pan, que era todo el trabajo del mundo, todo lo que iba produciéndose en aquella mañana, ¿no? Pues las misas se hacían por la mañana, ¿no? Todo lo que estaba allí saliendo, dice, y además ofrecía en el vino toda la parte negativa del mundo, es decir, lo que era el dolor, lo que eran las miserias, lo que era la parte negativa del mundo. Dice, todo eso lo ponía en una especie de patena, lo levantaba el padre, imagínate, es una misa virtual, ¿no? Y invocaba al fuego, que viniera al fuego, y el fuego era el amanecer que amanecía allí y que de alguna manera iluminaba lo que era eso, ¿no? Hizo una misa mística, que eso ya digo, es uno de los textos más maravillosos y cuyo centenario ha sido este, y en muchos lugares, bueno, se ha convertido en tema de lectura, de investigación, de actos, etcétera, recordando esto, y entre ellos el del Papa, que tuvo ese detalle de decir, pues aquí, en este sitio, tuvo lugar esta experiencia mística de Teilhard de Chardin, que tuvo una vivencia espiritual y que ha quedado ahí plasmada para todos. Entre esos recuerdos y entre esas celebraciones del centenario, tú también has querido colaborar. Bueno, y has puesto tu granito de arena. Bueno, esto ha sido otra cosa distinta. Esto fue que hay una editorial en Madrid que está vinculada a la Fundación Emmanuel Mounier. Y entonces me dijeron, oye, tienes que escribir algo sobre Teilhard. Y entonces el momento de escribirlo pues sería un año teilhardiano. Y un año teilhardiano era los 100 años de la escritura de su obra, vamos a llamarlo, pues no la más importante, que hay otra más importante, pero es una obra más conocida y que además es una obra que se lee muy a gusto, muy bien, y es una obra profunda de religiosidad, de encontrar a Dios a través del mundo. Y entonces la manera de contribuir era hacer esto, ¿no? Es hacer este librito que lo estás viendo allí, ¿no? Sí. Lo veremos ahora en pantalla. Sí, bueno, es un libro pequeño, forma parte de una colección de biografías. La editorial se llama Sinergia, o la colección es Sinergia, y este es el número 69, y hacen libros pequeños en formato de bolsillo, pero dentro de una óptica, vamos a llamarlo, científica de vulgarización, es decir, dirigido a gente que no son especializada, para iniciarles en el pensamiento y en la vida de personajes importantes de la historia, del pasado, de ahora, pero de todas las ramas, ¿no? Hay santos, hay filósofos, hay poetas, hay escritores, hay científicos. Bueno, pues le ha tocado a Teilhard en este momento y me la han encargado a mí y por eso, pues... estamos aquí, no estamos recordándolo. Aquí. Y fíjate, además, que esto hace exactamente 50 años que yo empecé a trabajar en esto, ¿no? Concretamente, yo me fui a París y empecé a trabajar en ello, ¿no? Entonces, a los 50 años he tenido la ocasión de recoger un poco mi conocimiento de la persona y de la obra de Teilhard y de presentarlo en este pequeño libro. Pues una buena celebración, sí. Y un libro un poco en la línea de nuestros programas que pretenden ser asequibles, pero al mismo tiempo interesantes, sobre temas que nos parecen profundos y que a la mayoría nos preocupan. Pues en esa línea también José Luis nos ha elaborado una biografía preciosa. Es muy bonita, te ha salido bien, es también asequible, se lee con amenidad y es una buena tarde de estas de invierno, que ahí en los días de niebla, pues en lugar de salir a pasear, nos puede venir bien para conocer la obra de este señor. Nos has contado su vida. Sí, pero no solo por mí exactamente, no que lo he escrito, sino porque es que él tiene una personalidad que tú estás diciendo que realmente es fascinante, y escribir de él es que es lo más bonito que hay y lo que más puedes hacer para que llegue a la gente, porque lo merece realmente. Una vez que estás metido, es que te lleva, te enamora, por decirlo de alguna manera.
Decías, hablabas de... Sí. Perdón. Vamos a intentar ahora, hemos conocido un poco su vida. El comienzo. Sí. Hemos conocido un poco el eco de la importancia Muy que bien. tuvo. Vamos a preguntarnos por qué, ¿no? Entonces, quizá, además de algunos aspectos más de su vida, ahora podamos centrarnos un poquitín más en su obra. Una persona dedicada a la ciencia, a la paleontología, diríamos a desenterrar muertos muy antiguos, ¿no? Bueno, si lo quieres llamar así, ¿no? Entre Vale. otras. Vale. Pero que a partir de ahí, estudiando precisamente eso, pues van elaborando, van encadenando, y en ese encadenamiento les va llevando desde nosotros hasta ellos y van conociendo lo que entonces era también muy conocido y muy discutido y debatido, el tema de la evolución. Claro. Entonces, metido de lleno en el estudio de la evolución y a la vez siendo un sacerdote jesuita profundamente religioso, Claro. en esa dinámica heredada de su madre, que trata de establecer esa relación entre el mundo de la fe y el mundo de una ciencia que en aquel tiempo se creía, y todavía ahora, por desgracia, todavía ahora mucha gente piensa que son incompatibles. Sí. Y en unos momentos muy difíciles para ese diálogo entre los dos, ¿no? Danos cuenta que esto sucede en el siglo XIX. Darwin está en el siglo XIX, a finales, ¿no? Y en el siglo XIX la Iglesia también está afrontando temas tan serios en el mundo, como es el tema de la clase obrera, como es el tema de la ciencia, el tema de la psicología, son diversos temas. Entonces, la actitud de la Iglesia es una actitud un poquito de repliegue, porque lo que está viendo es como una especie de crítica, una especie de oposición, que además siempre tiene lugar en contra de ella, por una razón, porque ella se ha puesto también en contra de la ciencia, ¿no? Entonces son ataques directos a la Iglesia, de ahí una postura de repliegue, ¿no? Entonces es en ese contexto cuando Teilhard dice, yo aquí tengo que tener una función, voy a intentar hacer que mi convicción personal y científica, como es el tema de la evolución, ¿cómo puedo hacer yo que esto pase de alguna manera a la Iglesia, al pensamiento y a la filosofía, ¿no? Es decir, es que la ciencia obligatoriamente tiene que ser atea, tiene que ser en contra de Dios. Es que hablar de la evolución, es decir, es negar la existencia de Dios. Todos estos temas que son tan serios, él dijo, no, de ninguna manera, no. Entonces, lo que él hizo es profundizar totalmente en algo que él había conocido de muy joven, porque él, cuando estaba en Inglaterra haciendo sus estudios de teología, leyó un libro que era famosísimo, que fue el libro de Bergson, La evolución creadora. Entonces él dijo, no, yo veo que en el campo mío el tema de la evolución es el que tiene que orientar toda mi investigación. Y entonces fue consecuente con eso y lo intentó hacer. En primer lugar, estudiando los materiales de lo que dices tú, del hombre, cómo van surgiendo, apareciendo, y se va montando diversas teorías sobre la evolución de las especies, ¿no? Pues cómo pasan de los animales, pasan al hombre, cómo del hombre va evolucionando, en fin, todo lo que sería la línea de la evolución, pero no solamente de esa manera, como base científica, sino sobre todo como base filosófica. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Quién mueve la evolución? ¿A dónde va la evolución? ¿Es que la evolución exige o no exige a alguien que la ponga en marcha? En fin, toda esta serie de temas son temas muy vinculados a la ciencia, no considerada como específicamente científica de unas personas que trabajan con los materiales, que los sitúan, etcétera, sino en un paso más adelante, ¿no? Y entonces es donde tenemos al Teilhard filósofo, al Teilhard pensador. Él se llama, al Teilhard, dice, yo quiero hacer una fenomenología. Y entonces él escribió en un momento dado un libro que se titulaba El fenómeno humano. Y es el libro más importante de él, donde todo esto lo trabaja a ese nivel más profundo. A partir de los datos de la ciencia, hace una lectura coherente de dónde va la evolución, qué sentido tiene, cuáles son sus condicionamientos, cuáles son sus implicaciones, etc. Entonces lo estudia a un nivel muy profundo y esa es su principal aportación desde el punto de vista, vamos a llamarlo, de la filosofía, ¿no? De la filosofía. Porque aparte de eso está su aportación científica,
que su aportación científica, esa sí que también es muy importante, pero ya es muy técnica, de revistas especializadas, de artículos de congresos, etcétera, pero de tema estrictamente científico, que él sí que pudo publicar. Sin embargo, estos otros temas no los pudo publicar, porque eran más implicados, más problemáticos, incluso para la Iglesia de aquel momento. Creo que también hubo un hecho personal y mundial en el que él participó que le impactó y le marcó. Su participación, como todas las personas jóvenes, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, no era tan joven, ya tenía 30 y tantos años, ¿eh? Él se había ordenado de cura, él estaba ya empezando su carrera didáctica de profesor en París, y en ese momento llega la guerra en el 14 y es movilizado, ¿eh? Por la edad, 34 años. Los curas entonces en Francia, según la legislación, no iban a tirar al frente, sino que iban a hacer servicios médicos. Y él concretamente fue a un batallón de camilleros. Y entonces hizo la guerra en ese batallón de camilleros, pero la guerra física en toda la parte norte de Francia, es donde se hizo las principales batallas que hubo en la guerra entre los alemanes y los franceses, ¿no? En la zona esta. Y entonces allí, en aquel momento, es donde él escribió su primer texto, vamos a llamarlo, de este tipo de reflexión, que nosotros lo llamamos su primer escrito teilhardiano, donde intenta exponer sus ideas, ¿no? Entonces era un humilde cuaderno de escolar, escribiendo ahí entre las trincheras, ¿no?, lo que sería un poco su visión del mundo, ¿no? Y ese libro se titulaba La vida cósmica, y dice: escribo este libro por una necesidad que tengo, como si fuera mi testamento de intelectual y vital. Él creía que podía morir en cualquier momento, y dice: voy a exponer aquí lo que yo pienso. Y ese fue su primer escrito, la vida cósmica. Y en aquellos momentos en el frente es que no solamente escribió eso, sino que escribió 14, 16, 18 libros más en cuadernos, que enviaba a una prima suya y otras personas, y que se encargaban de difundirlos por ahí, porque él exponía allí lo que eran sus ideas en un estado muy inicial, pero en un estado ya totalmente decantado, en esa especie de unificación de lo que es la visión científica con la visión religiosa, pero con esa idea dominante, que es la idea de la evolución, el cambio. Eso fue lo que le motivó para toda escritura. Entonces, el tema de la guerra, que él dice fue mi bautismo en la realidad, es que le llevó a esto, ¿no? Le llevó a esto. Curioso, porque después de haber llevado una vida cómoda, digamos, una infancia feliz, en una familia bien, de varios hermanos, después de haber hecho sus estudios, de haber orientado ya su vida en dos polos, por una parte científico, por otra parte religioso, luego se da un baño de realidad terrible. Sí. La experiencia de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo dice que ha sido la más cruel que seguramente ha habido en la historia de la humanidad. La han llamado la Gran Guerra, realmente, la Guerra Uzik. ¿Sí? Y esa experiencia tan cercana y tan directa del mal, ¿no?, de la destrucción, de cómo de repente el apocalipsis se desata en el peor sentido, ¿no?, y todas las fuerzas demoníacas se movilizan para una destrucción, sobre todo humana, tantos millones de muertos, y él en esos años experimentando y recogiendo precisamente heridos, cadáveres, pues terrible. Lo más curioso de eso, que él no tuvo esta reacción que tú dices, sino todo lo contrario. Para él la guerra se dedicó a lo que era su función, pero lo que es la guerra la concibió como un movimiento del mundo, en unas situaciones de conflicto, pero que iban a mejor, que tendrían que ir a mejor. Entonces fue un bautismo en la realidad, pero diciendo, vamos a ver, todo esto tiene que ir a algo positivo, ¿no? Entonces le encontró un sentido totalmente positivo. Entonces es muy, muy interesante las cartas que él escribe desde allí, concretamente a su prima, una prima Margarita, con la que tenía mucha relación, explicando lo que va haciendo, cómo va viviendo la guerra, pero también su evolución interior, y que era totalmente positiva, ¿sí?, en el sentido de que eso, dice, esto nos tiene que llevar forzosamente a un mundo nuevo. Esto va a acabar
con los elementos negativos que hay en el mundo, como son la guerra, que es un elemento negativo, dice, no, esto tiene que ir a mejor. Pero hace falta una profundidad religiosa tremenda Sí, para una situación tan dramática, claro, tan negativa, totalmente, tan de desastre, seguir manteniendo una esperanza totalmente. de que eso terminará y entonces renacerá todo de nuevo. Claro, él ya tenía su esquema, digamos, Sí, teológico, planteado desde otra perspectiva, pero que eso le confirma. sí, no solo teológico, sino filosófico, ¿eh? En el Ujú. sentido de que la evolución, esto fuera un episodio de la evolución de la humanidad, ¿no? Ya hemos dicho que él considera, por respecto a la humanidad, dice, la evolución empieza en lo que es el cosmos, en la materia, que desemboca en la vida, de la vida va a surgir, pues en los diversos animales, lo que se llama la biosfera, ¿no? Todo el mundo animal, del mundo animal va a surgir lo que sería el hombre, el hombre, nuestra propia evolución, ¿no? de las personas, que además va evolucionando porque el cerebro va creciendo y el hombre pues ya es capaz de pensar y es capaz de hacer y de actuar y eso. Dice, pero llega un momento que esa evolución cambia de sentido y el hombre ya se para y lo que surge es la humanidad. Él lo llama la noosfera, es la capa pensante de la humanidad. Y esa capa pensante de la humanidad es el mundo donde estamos, ¿eh? Es el mundo donde estamos y eso hoy día lo estamos viendo, pues todo lo que supone, todos los avances técnicos que estamos viviendo con un cerebro único de toda la humanidad. Lo que estamos aquí haciendo se está viendo instantáneamente en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Bueno, pues esto dice, indica que el mundo está avanzando, que el mundo está progresando, ¿eh? Entonces dice, si somos capaces de superar los problemas que puede haber negativos, como son problemas de guerra, problemas de muerte, problemas de enfermedades, problemas de todo esto, si somos capaces de vencer eso, seguro que iremos adelante. Y por eso él, en la evolución, es que piensa que va hacia adelante y que es positiva. Ujú. No, que es positiva, es decir, que lo que hace es hacer que el hombre si sigue por un camino, vamos a llamarlo cooperante, por un camino donde se siente identificado pues con toda la humanidad, todo lo que es progreso, todo lo que es avance, dice, todo eso es bueno. Y eso va en la línea de la evolución. Ahora bien, las guerras, las dificultades, los problemas que surgen, los conflictos que surgen, si van en una línea que está en contra de eso, eso es negativo, eso hace que la evolución vaya en otro camino. Porque la evolución para él no es una cosa, vamos a llamarlo, imperada, obligatoria, no, es una cosa libre de la propia humanidad. La propia humanidad es dueña de su futuro. Según obre, según abra, según se dirija por un camino o por otro, hará que el fin de esta historia sea positivo o negativo. Eso es un poquito su planteamiento vital, ¿no? Sí, da la impresión de que en su esquema, y lo además lo dice con unas palabras concretas que Mm, te voy a pedir por favor que nos expliques cada una mm. de ellas. Va estableciendo como hay una cosmogénesis, Sí, hay una sí, biogénesis. la materia, la vida, hay una ¿Quieres? antropogénesis, que es el hombre, Ujú. y luego está, evidentemente, lo que sería esta evolución de la noogénesis, que es la capa pensante de la humanidad, ¿no? Y acabando por la cristogénesis. Entonces, eso es otra cosa, es decir, que en un momento dado dice, lo que es su pensamiento filosófico queda iluminado por lo que es su vivencia religiosa y su fe. Entonces dice, yo encuentro el mismo esquema lo encuentro en lo que es, por ejemplo, la teología de San Pablo. La teología de San Pablo que propone que al final del mundo Cristo será todo en todos y que presentará la humanidad al Padre y ahí acabará la humanidad. Dice, es que eso a mí me ha iluminado para hacer lo que sería esa prospección que yo hago sobre el sentido de la evolución, que va avanzando hasta acabar en un punto omega, que sería el fin de la evolución, pero que sería el momento final en que la nosfera, el pensamiento, ha alcanzado su plenitud. Y eso coincidiría con el final del mundo, de la historia, etc. Esa es su visión, vamos a llamarlo, impresionante, ¿no? Ujú. ¿Mm? Sería la forma y la expresión
de lo que para nosotros en nuestra cultura hoy es un problema terrible, es la búsqueda del sentido. Por ejemplo, Ujú. por ejemplo. Él da con esas palabras Mm. sentido y horizonte a lo que es nuestra historia personal y nuestra historia colectiva. Sí, porque la palabra clave es la palabra génesis. Ujú. Génesis significa evolución. Es decir, que vamos avanzando, que vamos caminando. Y él tiene una idea clarísima. Tiene una idea clarísima. Dice que lo que explica todo este movimiento, él parte de este axioma. Crear es unir. Esa frase. Es crear, es unir. Por eso, la idea que él tiene de la creación, ya desde el punto de vista, vamos a llamarlo, cuando el tema de Adán, que lo has dicho, y el tema del problema que tuvo con estas ideas de querer conciliar el tema del pecado original y todo esto, dicen, no, vamos a ver, si es una cosa totalmente normal, ¿no? Si partimos de una materia dispersa, energía, materia, es el comienzo, el Big Bang, que no habla del Big Bang porque no se había descubierto, pero era ese momento, dice, pero la materia pues va uniéndose, va avanzando, va evolucionando y tal y cual. Entonces es en ese momento cuando se dan y se va avanzando totalmente en esta línea, ¿no? Entonces la palabra génesis es muy importante porque estamos metidos en ese proceso, ¿no? Entonces, todo lo que va en la línea de unión, eso es bueno, todo lo que va en la línea de unión. Pero lo que va en la línea de desunión, eso es malo, ¿no? El pecado es trabajar en contra de la unión, es decir, ser regresivos, ¿no? Entonces, todo lo positivo, pero incluso en lo que es el trabajo, en lo que es las actividades, la investigación, independientemente de donde sea, si sea o no sea de creyentes o no creyentes, dice, todo eso es positivo, eso es bueno para la humanidad. Está avanzando, ¿no? Génesis va avanzando, se va formando, la humanidad va creciendo, va mejorando y va llegando pues hacia su plenitud. Es una maravilla. Me gusta escuchar esto porque hay un, también jesuita, director del Observatorio Vaticano, norteamericano, con Sormaño, aunque tiene apellido italiano, que escribe precisamente haciéndose eco un poco, veo, en el fondo, de que toda la realidad cósmica, biológica, antropológica, es decir, humana, etcétera, todo participa activamente en hacer realidad y hacer avanzar lo que llama la promesa bíblica. Bien. La promesa que aparece en el Génesis, la promesa que aparecerá en el Éxodo, la promesa de un futuro, de una tierra, de un paraíso, de una realidad, en donde será realidad todo lo que, de alguna manera, toda la realidad está aspirando, ¿no? Lo enfoca también de esa manera. Y entonces ya veo que la familia jesuítica participa de ese espíritu. Va por la misma línea, ¿no? Va por la misma línea, pero quizás con una diferencia, ¿no? Eso sería atender a intentar explicar lo que sería la visión bíblica, ¿no? Entonces, ya partiendo de eso, porque es su propia convicción personal, lo que hace es cambiar de perspectiva y adoptar otra visión más fenomenológica, es decir, cuál es el sentido de la evolución. Entonces, en vez de mirar hacia atrás, mira hacia adelante. Y el sentido de la evolución es eso, ir por el camino de la unión, por el camino del avance y todo esto, y eso considerarlo como positivo, ¿no? Que también es el sentido de lo que hemos dicho de la misa sobre el mundo. Es una espiritualidad basada precisamente en todo eso. La investigación, el trabajo, todo eso colabora a hacer mejor el mundo. Independientemente, como se decía antes, para que una acción tenga una dimensión religiosa, tiene que ser la buena intención, hay que ofrecerlo al Señor. No hace falta. Por sí misma, cualquier obra que haces ya contribuye a hacer que el mundo progrese, ¿no? En cambio, cualquier obra negativa, lo que tú estás trabajando en contra de eso, lo que estás haciendo que vaya hacia atrás, es que eso es el pecado. El pecado es cambiar la dirección de lo que sería esta marcha hacia adelante e irte hacia la disolución, hacia la desunión. Esto es un concepto fundamental. Crear eso unir es impresionante, ¿no? Sí, el pecado con su correspondiente luego dimensión de soledad, ¿no? La terrible soledad de sentirse solo, incluso de Dios. Ya. Tremenda. Hablas de la soledad. Teilhard se sentía un poquito solo al final, porque él escribió mucho, ¿no? Y al final de su vida volvió sobre su aportación, todo lo que había hecho y tal. Él, según él murió a los 74 años, ¿no?
En los últimos años sigue escribiendo, los pasa, aparte de estar en China, vuelve a París, está ahí un tiempo en París, luego vuelve de nuevo a Estados Unidos, etcétera, y allí es donde escribe un poco el sentido de su vida y hace una obra que se llama El corazón de la materia, ¿no? Entonces, en esa obra él se pregunta, dice, bueno, y esto que para mí es tan claro, ¿no? El tema de que cómo la evolución tiene esa dimensión religiosa y todo esto, dice, cómo esto no ha llegado a los demás, dice, yo seré el único que he visto, que para él ha sido totalmente claro, porque él veía reticencias a la hora de asumir esto, ¿no? Y que la gente no lo aceptaba y a él le ponían todas las trabas del mundo para poderlo expresar, ¿no? Y tenía esa especie como de pequeña desesperación y dice, no, yo creo que la cosa saldrá adelante. Qué interesante, qué bonito y qué asombroso que personas así como él tuvieran la visión y una capacidad profunda para mantener, a pesar de todo, una vocación de puentes, de ser puentes entre el mundo de la fe, el mundo de la cultura y de la ciencia. Eso que en su época se veía de una manera tan tensionada, hoy lo vamos descubriendo un poco más, menos tenso, vamos estableciendo ámbitos de comunicación, de diálogo, de entendimiento, de ver cómo la fe y la ciencia pueden caminar como compañeras. Y eso él lo vivió hasta el final, de tal manera que el que él se sintiera dentro de la compañía y además que fuera fiel a la compañía, él hizo el voto de obediencia a la compañía, porque cuando estaba en todos esos problemas que tenía, que no lo dejaban publicar sus compañeros científicos, etcétera, decía, oye, salta de la compañía y escribe lo que quieras y no tendrás absolutamente ningún problema. Dice, no, yo me mantengo totalmente fiel. Y en esa postura es donde él encontraba su realización, ¿no? Y él, en este sentido, era totalmente fiel al espíritu de San Ignacio, de los espirituales, de encontrar en la actividad normal y corriente de las personas, es la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Es realmente el encontrar ese sentido positivo, y él lo encontraba ahí totalmente. Vivía de eso. Oye, José Luis, ¿y tú ves ahora el cristianismo en esta actitud dialogante, sinceramente amistosa, buscando encuentro con el mundo de la cultura y de la ciencia de hoy? Y no digo el cristianismo en sentido institucional, sino sobre todo a los cristianos, a las personas concretas. ¿Sí? ¿Nos ves en esta actitud de cercanía, de diálogo con el mundo de la ciencia, con el cual a veces es difícil, no por simplemente, a veces por vocabulario? No, y por concepción, o sea, bueno, yo pienso que todo lo que suponga avance científico, pero a todos los niveles, a nivel de biología, a nivel de todos, ¿no? Inteligencia artificial, que tanto se está hablando ahora, a todos los niveles que indican esta marcha hacia adelante del mundo, a nivel de comunicación, todo esto, eso es totalmente positivo. Entonces, lo que la Iglesia sí que tiene que estar muy atenta a asumir eso, a hacer lo suyo, y a partir de allí trabajar en esa línea positiva, y colaborar en la marcha del mundo hacia adelante. Y no poner trabas, sino todo lo contrario, impulsar. Sí, lo que pasa es que da la impresión también de que tú eres un poco demasiado optimista, ¿no? Bueno, Todo es positivo. No, vamos a ver, no, y Teilhard, se habla mucho del optimismo teilhardiano, es decir, es una persona optimista que todo acabará bien. No, todo puede acabar mal, ¿no? Pero si hay este espíritu, si hay esta colaboración, si todo esto, creo que vamos en una buena línea, pero tenemos que estar muy atentos para ser capaces de discernir lo que hay de negativo y eso quitarlo totalmente, ¿no? Y entre otras razones está clarísimo, él escribió un libro fundamental, que es El medio divino. El medio divino es su tratado de espiritualidad. Ese fue el primero que quiso publicar y no le dejaron publicar, ¿no? Entonces, en ese medio divino, dice, nosotros las actividades nos llevan a Dios, pero también nos llevan las pasividades a Dios. Y entre las pasividades está el sufrimiento, el dolor, lo que es negativo, las guerras, los conflictos y sobre todo la pasividad última, que es la muerte. Y la muerte, que es el final de la existencia personal, es precisamente lo que nos abre el camino de Dios, ¿no? Entonces, integrar lo que es positivo y negativo en la vida en esta línea de Dios y en esta visión de ir marchando hacia adelante, creo que es totalmente positivo, me parece a mí, ¿o no? Sí,
y me admira precisamente el mensaje que esperamos que quede de este programa nuestro, de ver entillar la figura que hizo presente un sentido vital Sí, que puede salir adelante siempre en cualquier situación, incluida una guerra mundial, precisamente no desde un moralismo barato, no, sino sobre todo desde una profunda, pero muy profunda experiencia religiosa, sí, profunda, muy profunda. que no hace falta que sea ni siquiera confesional, sino que sea profunda y pueda ser compartida con otras religiones sin ningún problema, totalmente. Ujú. Pues esperemos que con este mensaje positivo, optimista, esperanzado más bien, Vale. esperanzado, porque contamos con este mundo nuestro que tiene, que tiene muchos malos momentos Sí. y a veces incluso intenciones, ¿no? Pero a pesar de todo, con este sentido de esperanza, Sí, pues te agradecemos mucho muy bien. este rato que hemos pasado contigo Yo también. y agradecemos a nuestros oyentes Ujú. su participación en nuestro programa y esperamos seguir dándoles conversaciones de este tipo que espero que sean de su agrado y también de nuestra satisfacción. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.